Hermano del alma, hermana querida que me escuchas en este momento sagrado y único que la providencia ha dispuesto para nuestro encuentro espiritual. ¿Sabías que antes de cada prueba que transforma el espíritu, antes de cada cruz que eleva el alma hacia las alturas divinas más sublimes, Dios susurra señales misteriosas a quienes ama con un amor tan profundo que trasciende todo entendimiento humano, todo cálculo terrenal, toda lógica de este mundo pasajero? Yo, Teresa de Jesús, monja carmelita, reformadora por gracia divina, lo he vivido en carne propia durante décadas de lucha espiritual, lo he experimentado en las noches más oscuras de mi alma, cuando el corazón temblaba como hoja en el viento otoñal y la carne dudaba de todo lo que antes parecía certeza inquebrantable. Fue precisamente ahí, en esos momentos de aparente abandono divino, en esa soledad que parecía eterna, donde el cielo habló en el silencio más profundo, no con palabras audibles que puedan escuchar los oídos carnales, sino con advertencias sutiles pero poderosas que sólo el alma preparada en la oración, purificada en el sufrimiento, puede percibir con claridad. Si decides quedarte hasta el final de este mensaje, si permites que estas palabras penetren no solo tu mente inquisitiva sino también tu corazón sediento de verdad, descubrirás las 7 advertencias celestiales que el Señor, en su infinita misericordia y sabiduría eterna, suele enviar antes de permitir que una prueba difícil, transformadora y necesaria toque nuestras vidas. No es un conocimiento común que puedas encontrar en libros ordinarios, en tratados teológicos superficiales o en sermones dominicales rutinarios, es experiencia viva, palpitante, nacida en las horas de oración más intensas, en la lucha espiritual más feroz, en esa noche oscura del alma donde solo quedan Dios y tú, cara a cara con la verdad más desnuda, más pura, más terrible y hermosa a la vez. Te prometo, por la gracia que me ha sido dada sin mérito alguno de mi parte, que no saldrás igual de este encuentro espiritual, que algo cambiará en tu interior si abres el corazón a estas revelaciones. Cada advertencia que te voy a revelar con la transparencia de quien ha pasado por el fuego purificador es un peldaño en la escalera mística que conduce hacia la unión perfecta con el amado, hacia esa intimidad divina que es el destino de toda alma creada. Y si las reconoces con el corazón abierto, con la humildad del discípulo que busca aprender, sabrás no sólo cómo responder cuando lleguen a tu vida, sino cómo resistir con la fortaleza de los santos, con la paciencia de los mártires, y sobre todo, cómo permitir que tu alma se eleve aún en medio del dolor más intenso, transformando cada lágrima en perla preciosa, cada gemido en cántico de amor, cada herida en puerta hacia la eternidad. La primera advertencia que el cielo envía a las almas elegidas para grandes pruebas es cuando el silencio de Dios se vuelve espeso como la noche más cerrada, más impenetrable, más desconcertante. Hubo días interminables en mi celda conventual donde mis ruegos más fervientes, mis súplicas más ardientes, mis gemidos más profundos parecían evaporarse como el rocío matutino bajo el sol abrasador, donde sentía que Dios se había escondido tras un velo impenetrable, más grueso que las cortinas del templo, y lloré lágrimas amargas, saladas, desesperadas, creyendo que había sido abandonada por aquel que era mi único consuelo, mi única esperanza, mi único amor verdadero. Pero con el tiempo, con la experiencia que sólo dan los años de búsqueda sincera, comprendí que ese silencio no era castigo divino, no era señal de rechazo, sino preparación celestial, una purificación necesaria y dolorosa que precede a toda gran obra de Dios en el alma humana. Antes de la prueba más difícil, antes de la cruz más pesada, Dios guarda silencio para purificar nuestro amor, para preguntarnos sin palabras, con una pregunta que resuena en el silencio del corazón. ¿Amas a Dios por lo que sientes, por las consolaciones que recibes, por los favores espirituales que te concede, o por quien es Él en su esencia divina, independientemente de lo que tus sentidos perciban o dejen de percibir? El silencio divino es la antesala de una fe más profunda, más pura, más semejante a la que tuvo Abraham cuando subió al monte Moría sin entender completamente lo que Dios le pedía, confiando únicamente en la fidelidad divina. Cuando todo se apaga en el alma, cuando el corazón se siente huérfano de toda consolación, cuando las oraciones parecen rebotar contra un cielo de bronce que no responde, es precisamente ahí donde el Señor está más cerca, obrando en lo oculto,
tejiendo en el silencio la trama de su plan perfecto, preparando el alma para recibir gracias que no puede imaginar. Ese silencio es fuego que purifica las intenciones más secretas, pero también es semilla que germina en la oscuridad de la tierra espiritual. Muchos desisten en ese momento crucial, pensando que han sido rechazados por Dios, que han hecho algo terrible que ha provocado el enojo divino, cuando en realidad han sido elegidos para una madurez espiritual que solo se alcanza en el crisol del silencio divino. Es en esta sequedad aparente, en esta ausencia sensible de Dios, donde el alma aprende la lección más importante: a amar sin recompensa, a confiar sin ver, a caminar sin sentir el suelo bajo sus pies, a adorar en puro espíritu y verdad. La segunda advertencia celestial se manifiesta cuando se pierde algo que el corazón atesora profundamente, algo que considerábamos esencial para nuestra felicidad o nuestro servicio a Dios. Recuerdo con nitidez dolorosa, como si fuera ayer, cuando fui separada de mis hermanas más cercanas por obediencia religiosa, aquellas almas que habían sido mi consuelo en las horas difíciles, mi apoyo en los momentos de debilidad, mi compañía en el camino espiritual. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos, como si me arrancaran una parte de mi ser, como si me quitaran el aire que respiraba. Pero con el tiempo, con la sabiduría que solo da el sufrimiento aceptado, comprendí que antes de cada gran cruz, antes de cada prueba que nos eleva a alturas espirituales inimaginables, Dios poda los afectos desordenados, corta las dependencias humanas, para que podamos abrazar la cruz sin reservas, para que el alma pueda soltar todo lo que la ata a la tierra y aprender a volar hacia las regiones celestiales. Perdí comodidades que creía necesarias para mi salud y mi servicio, amistades que pensaba imprescindibles para mi equilibrio emocional, incluso la salud física que consideraba fundamental para servir a Dios con eficacia. Pero aprendí que la pérdida, cuando está en las manos sabias y amorosas de Dios, es transformación pura, es una poda que da fruto abundante, es un desprendimiento que prepara el alma para recibir bienes infinitamente superiores a los que había perdido. Lo que pierdes por obedecer a Dios, por seguir su voluntad aunque no la comprendas, por confiar en su providencia aunque parezca cruel, es semilla de lo que Él te dará multiplicado 100 veces en esta vida o en la eternidad. Muchos que han sido llamados a grandes cosas, a misiones extraordinarias, a santos heroicos, experimentan pérdidas previas que parecen injustas, desprendimientos forzados que el corazón no entiende, pero que preparan la tierra del alma para recibir la semilla divina que dará frutos de santidad. He visto cómo Dios quita para dar más abundantemente, cómo vacía para llenar con tesoros celestiales, cómo destruye para reconstruir sobre cimientos eternos que nunca se tambalean. Cada pérdida es una invitación a confiar más, cada desprendimiento es una oportunidad de amar más puramente, cada vacío es un espacio que Dios quiere llenar con su presencia infinita. La tercera advertencia divina es esa inquietud inexplicable del espíritu que precede a los grandes acontecimientos espirituales, esa agitación interior que no encuentra explicación en las circunstancias externas. ¿Has sentido alguna vez que algo viene, que algo se aproxima, aunque todo parezca normal en la superficie de tu vida? Una inquietud sagrada, como un temblor interior que no encuentra explicación en las circunstancias externas, como una tormenta que se siente en el alma antes de que aparezcan las nubes en el cielo. No lo ignores, porque antes de muchas de mis mayores batallas espirituales, antes de las fundaciones más importantes, antes de las pruebas más significativas, el alma se agitaba como si el cielo me dijera en secreto: prepárate, hija mía, algo viene que transformará tu vida, algo que cambiará tu destino para siempre. Dormía menos y con sueños extraños, oraba más y con mayor intensidad, sentía que algo invisible me observaba desde las alturas, que los ángeles se movían en mi entorno preparando el escenario para la próxima actuación divina. No era miedo humano, no era ansiedad psicológica, era alerta espiritual, era Dios despertando a su soldado dormido para la batalla que se acerca, era el Espíritu Santo preparando el alma para recibir una gracia especial o para enfrentar una prueba particular. La inquietud que viene de Dios nunca es desesperación destructiva, nunca es ansiedad que paraliza, es una trompeta del cielo que anuncia la proximidad de algo grande,
algo que marcará un antes y un después en tu camino espiritual. No rechaces esa incomodidad interior, no la acalles con distracciones mundanas, con entretenimientos superficiales, con actividades que adormecen el espíritu. Ella es el umbral, la puerta que se abre entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno. El alma siente el peso de lo que aún no ha llegado, pero que ya está en camino, como la madre que siente las contracciones antes del parto, sabiendo que algo hermoso y doloroso está por nacer. Esta inquietud es como el viento que precede a la tormenta, como el silencio que antecede al trueno, como la tensión que se siente antes de que rompa el alba después de la noche más larga. La cuarta advertencia celestial se manifiesta cuando aparecen tentaciones que ya había superado, cuando viejas cadenas que creías rotas para siempre vuelven a sacudirse en tu vida espiritual con renovada intensidad. Cuando estaba a punto de fundar nuevos conventos, cuando Dios me había llamado a una misión reformadora que parecía imposible, viejas cadenas volvían a tentarme con una fuerza que me sorprendía. Dudas sobre mi vocación religiosa, miedos irracionales sobre mi capacidad, incluso antiguos deseos carnales que creía muertos y sepultados en la tumba del corazón convertido. Era el enemigo del alma, el diablo mismo, intentando distraerme antes de una gran obra de Dios, tratando de desviarme del camino justo cuando estaba más cerca de la meta. Si vuelves a luchar con algo del pasado, si regresas a batallas que pensabas ganadas para siempre, si sientes que retrocedes en vez de avanzar, tal vez es porque una victoria mayor se acerca y el infierno se desespera por impedirla. Volvieron las vanidades que había renunciado solemnemente, el deseo de complacer al mundo que había crucificado con Cristo, incluso el orgullo disfrazado de humildad que es la tentación más sutil de todas, la más peligrosa porque se presenta como virtud. Pero aprendí a detectar sus máscaras, a reconocer sus estratagemas, a desenmascarar sus disfraces. Las tentaciones más fieras preceden a las conquistas más santas, como la tormenta más violenta anuncia el amanecer más glorioso, como la noche más oscura precede al día más luminoso. La batalla espiritual se intensifica cuando estás cerca del cumplimiento de tu propósito divino, cuando tu alma está a punto de alcanzar una nueva etapa de madurez espiritual. No es casualidad, es confirmación de que estás en el camino correcto, de que el enemigo reconoce tu potencial para hacer daño a su reino. La tentación se disfraza de voz familiar, usa argumentos que parecen razonables, emplea lógica que parece sensata, pero no la escuches porque viene del padre de la mentira, del que fue homicida desde el principio. Es como si el enemigo jugara sus últimas cartas antes de perder la partida eterna, como si lanzara su último ataque antes de ser derrotado definitivamente. ¿Has experimentado alguna de estas señales en tu camino espiritual? ¿Has sentido ese silencio divino que desconcierta, esa pérdida que duele, esa inquietud que no se explica, esa tentación que creías superada? Si es así, no estás solo en esta batalla invisible pero real. A veces, lo que tú has vivido es exactamente la señal que otro alma está pidiendo a gritos en su oración solitaria, en su búsqueda desesperada de confirmación. Tus palabras pueden iluminar a alguien que hoy está en silencio, perdido en la oscuridad, esperando una luz que confirme que no está loco, que no está abandonado, que lo que experimenta es parte del plan divino. Cada experiencia espiritual auténtica es como una antorcha que puede encender otras antorchas, como una nota musical que despierta armonías en otros corazones afinados con el cielo, como una estrella que guía a otros navegantes en la noche del alma. La quinta advertencia celestial se manifiesta cuando se intensifica la lucha interior de manera inexplicable, cuando el alma entra en guerra consigo misma sin razón aparente. Antes de que una gran bendición se derrame sobre tu vida, antes de que Dios te conceda una gracia especial, el alma entra en combate consigo misma, en una batalla que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. En mí, se manifestaba como un cansancio espiritual profundo que no se aliviaba con el descanso, ganas de rendirme a pesar de haber recorrido ya tanto camino, una sequedad que parecía interminable, una desolación que no encontraba consuelo en las cosas que antes me consolaban. Pero comprendí que el alma estaba siendo fortalecida en el fuego divino,
como el oro que se purifica en el crisol, como el hierro que se templa en la fragua del herrero. Si sientes que no puedes más, que cada paso espiritual parece una montaña imposible de escalar, que cada oración es un esfuerzo sobrehumano, es porque estás cerca de atravesar un umbral espiritual que cambiará tu vida para siempre, que te elevará a una nueva dimensión de tu relación con Dios. Hay una resistencia que nace del propio espíritu, no es contra el mundo exterior, no es contra las circunstancias externas, sino dentro de uno mismo. Es la lucha de la carne contra el alma, del miedo contra la esperanza, de la naturaleza humana contra la gracia divina, del hombre viejo contra el hombre nuevo que está naciendo en Cristo. Cuando el alma más sufre, cuando más intenso es el combate interior, más cerca está de la puerta del cielo, porque Dios no desperdicia ningún dolor, no permite ningún sufrimiento inútil, no derrama ninguna lágrima sin propósito eterno. Es en ese momento donde muchos retroceden, donde la mayoría se rinde porque el dolor parece insoportable, donde los débiles sucumben porque no ven la luz al final del túnel. Pero si te mantienes firme, si resistes un minuto más apoyándote en la gracia divina, si perseveras aunque no entiendas, descubrirás que la tormenta era solo un umbral disfrazado, una puerta que parecía cerrada pero que estaba a punto de abrirse. Es como el momento justo antes del amanecer, cuando la noche parece más densa, más interminable, pero ya hay luz corriendo por el horizonte, ya se acerca el día victorioso. La sexta advertencia divina aparece cuando aumentan los obstáculos externos e inesperados, cuando todo parece confabularse contra tu misión, contra tu vocación, contra tu propósito divino. Justo cuando todo parecía listo para una nueva fundación, cuando los planes estaban trazados con cuidado, cuando las oraciones habían sido respondidas claramente, cuando los medios estaban dispuestos, venía la oposición más feroz, la resistencia más inesperada. Gente que antes me apoyaba incondicionalmente, que había prometido ayudarme, se volvía en mí contra sin explicación aparente, sin razón comprensible. Enfermedades repentinas atacaban mi cuerpo justo cuando más salud necesitaba. Dificultades económicas surgían de la nada, como si la providencia divina hubiera cerrado todas las fuentes de sustento. Todo se oscurecía como si una nube negra cubriera el sol de mis esperanzas. Pero descubrí que los obstáculos eran confirmaciones divinas, no impedimentos para la obra de Dios, no señales de que me había equivocado, sino pruebas de que estaba en el camino correcto. Los ataques externos prueban la pureza del llamado, la autenticidad de la vocación, porque lo que viene verdaderamente de Dios suele pasar primero por el crisol de la oposición, por el fuego de la persecución. La prueba confirma el origen divino de una misión, como el viento confirma la solidez del árbol que no se dobla, como la tormenta prueba la firmeza de los cimientos. El enemigo lanza su ataque más fuerte cuando presiente que algo glorioso va a nacer, cuando siente que el reino de las tinieblas está a punto de perder terreno importante, cuando percibe que una obra de Dios va a dar mucho fruto para la eternidad. No veas el obstáculo como señal de fracaso o como indicación de que te has equivocado de camino, no interpretes la oposición como rechazo divino. Velo como una llave que abre puertas invisibles, como una confirmación de que estás tocando algo que el infierno no quiere que toques, como una medalla de honor que te otorga el cielo. Cada oposición es una condecoración espiritual, cada persecución es una señal de que tu alma está siendo tomada en serio por las potestades celestiales. La séptima y última advertencia celestial llega cuando Dios te pide algo absurdo para el mundo, algo que escapa a toda lógica humana, algo que no puedes explicar sin que te miren como loco. Hubo momentos cruciales en mi vida donde Dios me pedía cosas que ni los confesores más sabios y experimentados comprendían, cosas grandes, locas, radicales que parecían imposibles desde cualquier perspectiva humana. Fundar conventos sin medios económicos, reformar una orden religiosa siendo una simple monja, viajar por España en contra del consejo de las autoridades, amar sin ser amada, obedecer cuando no entendía el porqué. Todo parecía irracional desde la perspectiva humana, pero todo era parte de su plan perfecto, de su sabiduría infinita. Pero esas locuras eran la puerta a lo eterno, el camino hacia lo sobrenatural,
la entrada al reino de los cielos. Si sientes que Dios te pide algo que escapa a tu lógica, algo que no puedes explicar a nadie sin que te miren como si hubieras perdido la razón, algo que desafía todas las convenciones humanas, escucha con el corazón abierto, no cierres los oídos del alma. Él no busca la lógica humana que se corrompe, sino la fe rendida que se eleva, la confianza ciega en su sabiduría infinita que nunca se equivoca. Lo que el mundo llama locura, muchas veces es sabiduría celestial disfrazada, es inteligencia divina que supera todo entendimiento humano. Lo absurdo esconde revelación, lo imposible contiene milagro, y si tu alma tiembla pero tu fe persiste, si tu mente se resiste pero tu corazón acepta, entonces estás caminando sobre el agua como Pedro, hacia los brazos del Maestro que te llama a lo imposible, hacia la aventura divina que cambiará tu vida y la de muchos otros. Estas peticiones divinas son como exámenes finales del alma, pruebas que miden no tu inteligencia humana, sino tu capacidad de abandonarte en las manos de Dios sin reservas, sin condiciones, sin límites. Hermano, hermana que me escuchas con el corazón abierto y el alma sedienta, si alguna de estas señales ha tocado tu alma, si has reconocido en estas palabras algo que estás viviendo, algo que te está sucediendo, no las ignores, por favor. Dios no da advertencias por temor, por capricho, por crueldad, sino por amor infinito, por misericordia eterna. La prueba es inminente, está a las puertas, pero también lo es la gracia que te sostendrá, la fuerza que te acompañará, la luz que te guiará. La victoria ya está escrita en los cielos con tinta de eternidad, pero necesitas caminarla en la tierra con pasos de fe, con corazón confiado, con alma rendida. Cada advertencia es una caricia divina disfrazada, cada señal es un beso del cielo que te prepara para lo que viene, cada aviso es una muestra del amor providente que nunca te abandonará. Estas advertencias no deben llenarte de miedo paralizante, de terror que destruye, sino de preparación espiritual, de esperanza que fortalece. Porque cuando Dios avisa, es porque ya te está sosteniendo con su mano poderosa, porque ya te está abrazando con su amor infinito. Y si estás pasando por un silencio de Dios que te desconcierta, una pérdida que te duele, una inquietud que no se explica, una tentación que creía superada, una lucha interior que te agota, obstáculos que se multiplican, o una petición divina que parece absurda, no temas, no desesperes. Santa Teresa también estuvo ahí, también caminó por ese desierto, también lloró esas lágrimas, también sintió esa soledad. Y te aseguro por la gracia que me ha sido dada, del otro lado del dolor hay gloria, del otro lado del fuego hay luz, del otro lado de la muerte hay resurrección, del otro lado de la cruz hay corona. No te turbe nada, no te espante nada, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta para llenar el vacío infinito del corazón humano, para saciar la sed eterna del alma inmortal. Mantente firme como la roca que resiste la tormenta, sigue orando como el centinela que vigila en la noche, y escucha con el oído del alma, porque el cielo siempre avisa antes de la batalla, siempre prepara antes de la prueba, siempre fortalece antes de la cruz. Tu dolor tiene sentido eterno, tu lucha tiene propósito divino, tu vida tiene destino glorioso. Confía, espera, ama, porque Dios nunca llega tarde a la cita con sus amados.